Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jungkook, que el día de hoy comenzamos con arte, pero también les traigo mucho chismecito, notas interesantes, curiosidades. Esta vez le agradecemos a Elsa7, que ya se está poniendo muy ad hoc con la temática de este mes, que tiene que ver, claro, con el cumpleaños de Jimin, pero también con Halloween y aquí en México con el Día de Muertos. Así que pues nos trae este muy bonito arte del Jungkook, un poco tenebroso, pero eso sí, mientras estén juntos siempre será hermoso. Así que pues ya que estamos aquí, vamos a dar una vuelta por mi feed. Les recuerdo que pueden seguirme en ex Twitter como @boyswelove2023. Sí les recomiendo que me sigan porque voy a dar una vuelta muy rápida por acá. Tengo muchísimas cosas que comentarles, pero hay una cantidad de fotografías súper bonitas, muchísimo arte para que ustedes tengan y sobre todo pues vamos a tener noticias de Jimin, pero vamos a ir parte por parte porque tenemos mucho que comentar. Tenemos muchísimo arte, ya se los iba yo diciendo. Esta artista que es maravillosa, ya la conocen. Tenemos muchísimas curiosidades, pero tengo que comenzar con esta nota porque el día de hoy se dieron a conocer nuevas fotografías de Jimin y de Jungkook en el servicio militar. Y lo interesante de todo esto es que pudimos ver por primera vez las insignias que lleva Jimin en su uniforme y no es cualquier cosa. Es por este hecho que Jimin actualmente es tendencia en países como Corea, aquí en México también. De hecho, desde que salió, digamos, todo lo de el detrás de escenas de Are You Sure, el photobook y los videos, puedo decirles que se ha hablado muchísimo en estos días de Jungkook, del Jikook, de Jimin, obviamente de Are You Sure, pero el día de hoy lo que tiene que ver y de lo que todo el mundo estamos hablando es de las insignias que tiene Jimin en su uniforme y como les decía, no es cualquier cosa. Para tener la insignia de fuerzas especiales necesitas tener un talento sobresaliente. Jimin fue el primero de su unidad como novato. Jimin hizo el entrenamiento más riguroso del ejército coreano, el KCTC individual y habilidades especiales. Esto convierte a Jimin en un guerrero especial. Ahora, ¿qué se necesita para tener la insignia que Jimin maneja actualmente? Bueno, pues se requieren varias condiciones para convertirse en un guerrero especial. En lo que viene siendo la prueba de tiro, tiene que tener el 90% de aciertos, es decir, 18 tiros como máximo, en este caso son 20. Entonces, esto quiere decir dar en el blanco. Ahora bien, la prueba de aptitud física requiere fuerza física básica, realizar flexiones 72 o más en 2 minutos, sit-ups o lo que vienen siendo sentadillas 82 o más en 2 minutos, carrera de 3 kilómetros en 12 minutos y 30 segundos, resistencia de combate, una marcha rápida de 10 kilómetros con 25 kilogramos de equipo. Esto imagínense realizarlo en 2 horas y 10 minutos. Correr 5 kilómetros con 15 kilogramos de peso en 40 minutos. Estas solo son algunas de las cosas que se requieren para tener esta insignia y Jimin ya la tiene. Así que si eso no es para sentirse orgullosos, yo no sé qué será. Hablando acerca de arte, ya también les decía que viene muchísimo, pero muchísimo arte. Acerca de estas fotografías de Jimin en el servicio militar, también nos compartieron esta otra fotografía. Aquí hacen esta comparación de él pequeñito. La verdad es que es una ternura. Amo que las fans puedan encontrar estas fotografías, compararlas, porque podemos ver a Jimin. Podemos ver cómo no ha cambiado, cómo sigue siendo el mismo. Esta es la insignia que Jimin ya porta como guerrero especial y que si no hubiera sido por estas fotografías no nos hubiéramos enterado. Pero aparte de todo eso, como ya bien les decía, tenemos arte. Ahora quiero hablarles de esta tendencia que se está generando con el arte, sobre todo con Jungkook. Ya les había mostrado algunos artes similares a este y ustedes se preguntarán, ¿pero de dónde viene Bel? Bueno, las artistas generalmente suelen responder a retos. Por ejemplo, este está basado en una imagen real, una fotografía. No es la primera vez que vemos que esto pasa con el arte de Jimin y de Jungkook. Ahora bien, este arte también algunas artistas lo mejoraron y pusieron, por ejemplo, el nombre de Jimin escrito en el pecho, como lo vimos en la foto del fotofolio de los chicos de Are You Sure. Ahora,
Esta, la verdad es que es una tendencia muy bonita. Como ustedes pueden ver, muchas artistas ya la están, digamos, haciendo a su propia manera. Aquí, por ejemplo, esta artista nos pone la gorra, se ve súper bonito. Y también nos regala esta otra imagen de Jungkook. Cada una, dentro de sus posibilidades y su imaginación, le pone algo maravilloso. Ahora, hablando acerca de esta artista que ya la conocemos muchísimo aquí en el canal, lo que quiero mostrarles es hacer este acercamiento para que ustedes vean cómo en el teléfono de Jungkook tiene también él una imagen del Jikook. La verdad es que estos detalles son lo que hace que apreciemos tanto a las maravillosas artistas que le dedican tanto tiempo y amor a crearnos esto, porque es un detalle dentro de este arte que de por sí ya es hermoso y está lleno de perfección, porque ustedes lo van a notar en, obviamente, los rasgos, el cabello de los chicos, los dedos. Lo que yo sé que es más difícil de dibujar son precisamente los dedos, las uñas, y todo el cariño y el amor que le ponen es que es maravilloso. Artistas como Serine, que también se dedican a hacer arte, por ejemplo aquí el arte petit, también le ponen muchísimo cuidado a los detalles, y esto es lo que hace que las apreciemos tanto. Este arte también es una belleza por sí mismo, aunque son muy diferentes, ambos son preciosos. Ahora, por ejemplo, si se fijan, este otro arte es una cosa mucho más sensual. Aquí podemos ver las lunas en la espalda de Jimin, es que está súper lindo. La mirada de Jungkook no me encanta de todo, pero no está nada mal. Así como que tiene una mirada así como medio fuerte, creo yo. Pero bueno, vamos a seguir aquí en mi feed. También quiero recordarles que si ustedes están interesados en todo lo que tiene que ver con el arte, pueden visitarnos en Domina y su Imperio Romano, y si están interesadas en todo lo que tiene que ver con imágenes creadas por inteligencia artificial, como esta clase de videos, nos pueden visitar en BTS Ship Idol. Y aprovechando, también les voy a hacer un aviso especial porque tengo algunos artes que están, digamos, un poco subido de tono para Facebook, y se los comento porque hoy me pasó y no me permiten subirlo. Por lo tanto, es probable que voy a crear una galería especial en nuestra comunidad de Telegram. Las personas que estén interesados en esta clase de arte, que como les decía, si es más sensualoso, es más sexy, en algunos casos pues sí enseña un poquito más, es solo pues ahora sí que para nuestra comunidad de 18 años o más, pero esperen entonces el próximo aviso para que ustedes tengan acceso a todos estos materiales. Ahora sí que vamos a hablar muchísimo más de los chicos. Estas fotografías que, como les decía, se dan a conocer el día de hoy. Aquí podemos ver a Jungkook en la parte de atrás, a Jimin al frente, pero todas estas fotografías lo que nos dejan ver es que están bien, que están sanos. Sobre todo Jungkook se ve muy sensualoso y muy bien. Por acá tenemos también una vez más a los chicos, a Jimin, a Jungkook, aquí saludando y sacándose estas fotografías. Podemos ver que se llevan bien con su unidad. Esta es la foto completa. Aquí yo también lo noté y me dio mucha ternura a Jungkook, como está, como si estuviera anunciando un shampoo en un comercial. Se ve todo lindo. Y también podemos ver pues a Jimin aquí al lado en la fotografía. Esto nos dio mucha alegría poderlo ver el día de hoy, porque el que tengamos noticias de ellos y podamos verlos que están sanos y bien. Sobre todo ustedes me habían estado escribiendo acerca de un rumor que decía que habían sacado a Jimin de su unidad, que porque había tenido un problema familiar y no sé qué. Esto nunca se comprobó, ningún medio oficial dijo absolutamente nada, por lo cual podemos saber que era un rumor que alguien intentó esparcir, no sabemos por qué motivo, porque hasta el momento, y ya los chicos van para 1 año de estar juntos en el servicio militar, entonces era así como muy raro que alguien quisiera ahora separarlos, ¿no? Cuando sabemos que están juntos y que es prácticamente que imposible que uno deje el servicio. O sea, eso era como una cosa muy rara. En fin, son de esas situaciones que era importante comentarles mientras damos una vuelta rápida por mi feed, porque todavía hay cosas que les quiero platicar. Miren, por ejemplo, esta clase de arte, si yo la comparto en Facebook, aunque digamos no están haciendo nada, Facebook me dice que no, que incluye desnudos y actividad sexual, aunque ustedes no lo crean. Y yo así de no sé a qué se refieren, pero bueno. Ahora sí, esta también me encantó cómo analizan y buscan todos esos detalles en las imágenes. La forma en que agarra la mano de Jimin, por favor, esto es tan adorable. Su compañero de unidad, cómo está sujetando su manita y cierra los ojos. La verdad es que sí, a mí también me llenó de mucha ternura, porque yo creo que estar junto a Park Jimin, y sobre todo en un momento en el que están aprendiendo tantas cosas, es tan diferente al ambiente en el que están todos, y cómo no te vas a encariñar con él. O sea, lo que yo pensé fue, ¿cómo
no te vas a encariñar con este ser maravilloso? Hablando de detalles, sus manitas. Aquí podemos ver sus uñitas. Ahí su carita. Se ve muy bien Jimin. Me da gusto poder verlo tan saludable y que nos compartan estas imágenes el día de hoy. Esto es parte de lo que tengo para compartirles, así que es importante que, como les decía, me visiten para que no se pierdan ningún detalle, porque vienen muchas cosas interesantes, hay muchas, pues, ¿cómo les diré? Curiosidades que si yo ahorita me pongo a platicarles, pues ahora sí que no salimos. Hablando acerca de lo que trae el photobook, ya hay quienes están compartiendo los scans. Si ustedes están interesadas en descargarlos o tenerlos, por favor también visítenme. Por acá les traigo otra sorpresa feliz, que es esta. Justamente ya se compartió Are You Sure, el detrás de escena en video con subtítulos en español. Primero estaba en subtítulos en inglés, pero ahora ya también lo pueden encontrar con subtítulos en español. Yo aquí en X puse, digamos, estas dos versiones, pero aquí lo dice subtitulado al español, el behind the scenes, para que si ustedes quieren verlo, por favor vengan acá o me escriban, pregúntenme para que yo les pueda pasar links. Hablando acerca de esto lindo que tiene que ver con estas fotografías que se dieron a conocer de estos compañeros del Jikook que ya están saliendo del ejército, Jimin y Jungkook dejaron autógrafos para sus colegas que fueron dados de baja recientemente. Los mensajes son los siguientes: trabajaste duro, cuídate y sé feliz. En el caso de Jimin fue muy tierno, dice: todavía no puedo creer que estés terminando tu servicio. ¿A dónde vas sin mí? Estoy realmente agradecido por tu atención. Y esto fue tan lindo porque este mensaje creo que, sobre todo en el caso de Jimin, sí le dolió mucho que su compañero se fuera, pero como ellos están regalando también su material, que es, digamos, lo más preciado que ellos tienen como artistas, compartirlo con esas personas que han estado con ellos estos 10 meses prácticamente, y es muy lindo poder compartir esto, y sobre todo gracias a eso es que tuvimos fotografías, así que solo podemos estar muy agradecidos por esos pequeños momentos. Ahora, hablando acerca del cumpleaños de Jimin, sí quiero preguntarles a ustedes si están aquí en la Ciudad de México o en México en general y saben de eventos que se estén programando, porque hasta el momento yo no he encontrado ninguna. La verdad es que ya estoy un poco asustada, pero si ustedes tienen una idea de los eventos que van a salir, si van a asistir a alguno en la Ciudad de México o si van a asistir a alguno en donde sea que ustedes se encuentren y me quieren compartir fotografías y anécdotas, yo voy a ser muy feliz de que lo hagan, sobre todo porque les decía que, bueno, yo no tuve suerte, no pude realizar mi evento porque efectivamente, aunque lancé una convocatoria, solo una personita me escribió y pues, ¿cómo les diré? Sí requiere mucho gasto, hay que hacer logística, hay que planear todo para que nos salga muy bien y nos divirtamos. Y pues de momento sí noto que hay como que, no lo sé, una falta de interés. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay fiestas para mi Jimin? Así que por favor compártanme. Esto era como parte de lo que yo quería pues el día de hoy en el video platicarles. Como les decía, hay demasiada información, de repente hasta a mí me cuesta un poquito organizarla para poder compartirla. No me la van a creer, pero sí, esta imagen no me la dejó subir Facebook. No sé qué pensaron o qué se imaginaron, pero no me lo dejaron subir. También ya tenemos, como les decía, estos como spooky artes en petit súper lindos aquí del Jikook. Pero bueno, volviendo al tema, espero que ustedes me compartan información. Bueno, miren, para que vean, sí, justifico que está un poco más sexy, pero ni tanto, o sea, no se ve más allá. No sé qué se imaginaron estos de Facebook, pero bueno. En fin, por favor compártanme sus comentarios. Si ustedes son nuevos en el canal y están empezando a visitarme, es muy importante para mí, para poder seguir creando estos pues videos para ustedes, que se unan al canal, que me dejen su like, que me dejen sus comentarios, porque de esto nos nutrimos todos, esta comunidad. Eso es lo que justamente nos hace ser tan especiales. Aquí Nicole el día de hoy nos informaba esto: las fotos de Jimin y Jungkook en el servicio militar. Al parecer un compañero de ellos fue dado de baja y él fue el que subió estas fotografías. Aquí es donde los vemos, esta foto que ya veíamos que nos hacían esta comparación de Jimin chiquito. Luego tenemos esta donde están los dos, que ya también ya la vimos completa. Esta fotografía de Jimin con su uniforme, la verdad se ve tan pero tan guapo, y esta fotografía de Jungkook que sí, también se ve divino, para qué negarlo. Muchas gracias a todas las personas que nos están compartiendo esto, que de verdad, gracias por este collage, gracias por estos momentos. Esto es lo que también platicábamos ya, la carta que hace Jimin para su compañero, que fue súper dulce. Si la quieren leer completita, por favor vengan para acá para que la vean. Ahora, hablando de cosas lindas, bueno, nuestra cuenta regresiva sigue.
Ya se están armando eventos para ahora sí que recibir a Hobby, que está a 13 días de regresar a casa. No me puedo imaginar qué pasa por la cabeza de Hobby. Un poco entre ya me voy de aquí, entre bueno, ahora voy a regresar a casa, la readaptación a su vida, las ganas de regresar a su música. Es realmente fuerte esto que les estoy comentando. Nos quedan 260 días para el regreso de Yoongi, 249 para el regreso de Tae y de Nam, y 250 días para el regreso de Jimin y Jungkook. Que hablando acerca de Jimin y sus festejos, también el día de ayer se dieron a conocer estas preciosas galletas que se están haciendo para él. Vean ustedes, el detalle en cada galletita es un primor. No sé ustedes qué piensen, pero yo no me la podría comer. ¿Es necesario comértela? Sí, pero ¿podrías comértela? Esa es la pregunta que el día de hoy les voy a dejar en este video, que con estas hermosas galletas, por cierto, me despido por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que siempre es un placer saludarles y estar aquí con ustedes en el canal, y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video.